¿Alguna vez has sentido un secreto, no hablado, no escrito, pero colgando en el aire como un aroma? El viento se niega a llevar. Una verdad enterrada, pero inquieta bajo el peso del tiempo. No es solo una historia sobre el asesinato, se trata de las personas que sonrieron mientras ocultaban el peso de una muerte que nadie se atrevió a nombrar. Era una de esas tardes peculiarmente silenciadas y curiosamente doradas a principios de junio, cuando el somnoliento pueblo de Elmridge Hollow se regocijaba debajo de una calma engañosa, el tipo de día en el que la luz del sol se filtraba a través de los árboles en las hojas brillantes y todo, la hierba, los hedgerows, incluso el polvo, la suspensión de la bodega atemporal, demasiado transversal para ser confiado para ser de confianza. Greystone Manor, antiguo y revestido de hiedra, se elevó como un centinela vigilante sobre el pueblo. Sus ventanas atrapaban la luz como un viejo vidrio escondiendo viejos recuerdos. El té anual de jardín de verano de la mansión había atraído la reunión habitual de lugareños pulidos y parientes visitantes, sus sonrisas fijas, su risa suave y practicada, como si el evento fuera un ritual para evitar algo que no se atrevieran a nombrar. En el césped, un partido de croquet progresó en arcos lentos y deliberados, su tempo elegante, su silencio cargado. Cada golpe del mazo sonaba demasiado fuerte, y cada alegría educada aterrizaba con una extraña holgura. Entre los invitados se encontraba la señorita Helena Faircroft, un anticuario visitante conocida no solo por su conocimiento de objetos raros, sino por su inquietante intuición sobre las personas, una habilidad agudizada, algunos dijeron, por tragedia, aunque nunca habló de ello. Se sentó debajo de la sombra de un beech de cobre marchito, sus manos enguantadas quietas, su mirada más nítida que las tijeras que el jardinero usaba en los setos. Lord Cedric Hensley, el anfitrión de la mansión, estaba cerca, con equilibrio practicado, su manera encantadora pero extrañamente tensa, como un hombre recitando líneas que ya no creía. Beatrice Hensley, su prima viuda, revoloteaba de un grupo a otro con sonrisas que parpadeaban demasiado rápido, sus ojos se lanzaban como pájaros en una tormenta. Julian Northwood, recién regresado de una misteriosa cura de descanso en el extranjero, paseaba por el césped con elegancia inquieta, y cada vez que alguien mencionaba a Eliza Moorcroft, la criada robusta de 2 décadas pasadas, sus dedos se contraían involuntariamente, como si recordara algo mejor olvidado. Luego estaba Madeline Shaw, la ama de llaves de la mansión, que se movía como un fantasma en su propia casa, los ojos hundidos pero alerta, llevando bandejas como si cada paso estuviera atado a algo escondido en lo profundo de esas paredes. Era su joven aprendiz, Clara Dunn, de no más de 17 años, tímida y ansiosa por complacer, quien balanceó el mazo de croquet, y envió la bola roja rodando fuera del curso, desapareciendo en el enredo desagradable de los setos que bordeaban el lado norte del césped, un parche que ya no se acercaba, no desde la noche que cayó la linterna y los gritos que se dirigieron hacia el río. Julian, siempre interesado en demostrar que sus nervios se habían recuperado, se ofreció voluntario para recuperarlo y desapareció en el verde como un asistente de mago. No hubo gritos, ni voces, solo la quietud antinatural que siguió, un silencio tan puro que se sentía como el vidrio listo para romperse. Cuando emergió, más pálido que antes, sostuvo más que una pelota de croquet, en sus manos temblorosas descansaba una pequeña caja de madera de tierra, su cerradura oxidada, su tapa asqueada, como si se hubiera ido desde las raíces de la tierra misma. La puso sobre una mesa sin una palabra, y uno por uno, la conversación murió. Los invitados se inclinaron. El té quedó intacto. La señorita Faircroft se quedó mirando lentamente, sus ojos nunca salieron de la caja.
En su interior yacía un fragmento frágil de encaje, una vez blanco, ahora el color del hueso seco, una fotografía acurrucada en las esquinas, de una niña con ojos tristes y una cinta en su garganta, y un broche, un delicado sábado plateado con un pico doblado, y una leve mancha de color óxido a través de su ala. La caja llevaba un olor, no se descomponía exactamente, pero sí el de la edad y los secretos demasiado tiempo suprimidos. Beatriz jadeó audiblemente. La bandeja de Madeline se deslizó de su mano y se destrozó en el camino de la piedra. Eliza, susurró alguien, y el nombre se cernió como un fantasma entre los setos. Eliza Moorcroft. El día que fue vista caminando hacia el huerto después del anochecer, después de una pelea en el salón de la que nunca se volvió a hablar. Nadie, sin búsqueda, solo el silencio y un recuerdo tan cuidadosamente evitado que se había fosilizado en la negación colectiva. La señorita Faircroft estudió el broche de cerca, recordando un viejo cuento de pueblo sobre un ruiseñor escuchado cantando fuera de la ventana señorial la noche que Eliza desapareció, solo que nadie escuchó pájaros por la noche no aquí. Ahora, con el broche delante de ellos y la fotografía inconfundible, las historias comenzaron nuevamente fragmentadas, nerviosas mezcladas con arrepentimiento. La señorita Faircroft, sintiendo el delicado cambio en la atmósfera, se inclinó más cerca de la caja, consciente de que lo que se había descubierto no era un misterio para resolverse, sino una verdad que exigía un reconocimiento. Ya no se trataba de una chica que desapareció, se trataba de lo que la mansión había enterrado, lo que cada invitado había elegido olvidar, y lo que la quietud de esta tarde de junio finalmente había decidido recordar. En algún lugar, en lo profundo de los setos, algo más podría haber estado esperando ser encontrado, y la señorita Faircroft, con un dolor en el pecho y un escalofrío en el cuello, comprendió que el pasado no había regresado por accidente, había regresado por la justicia. Mientras el sol de fines del verano se sumergía debajo de la línea de árboles, lanzando sombras largas y bruñidas a través del jardín de Dunsfield Hall, el aire cambió, no con brisa, sino con algo más frío, más tranquilo, casi ancestral. La finca desgastada y melancólica, se situó como una reliquia que no estaba dispuesta a olvidar. Sus mismas piedras parecían contener la respiración mientras los invitados se reunían en el césped bajo el frágil pretensado de la cortesía. Las bandejas de té se pasaron con manos temblorosas, aunque nadie reconoció el peso que ahora se aferraba a la tarde. Una fotografía desgarrada descubierta detrás de los paneles del salón, sus bordes quemados, su sujeto una chica cuyo nombre no había sido pronunciado en 19 años. Entre los invitados se encontraba el coronel Aldrich Fenton, estoico y el escenario, cuya cara no se agitó en estado de shock, sino en reconocimiento cuando la imagen fue entregada en silencio por el mayordomo. Parpadeó una vez abiertamente, y por un momento, su mirada permaneció en los bordes deshilachados de la fotografía con la quietud embrujada de un hombre mirando algo que regresa de la tumba. No hubo palabras que pasaran sus labios, pero la señorita Evelyn Dreyer notó el sutil retroceso en su aliento, el ligero giro de su muñeca cuando colocó su taza de té no a su lado, sino más lejos, como si la distancia pudiera limpiar la sangre vieja. Observó desde la esquina de la terraza, sin pretensiones, tejiendo lentamente, su atención nunca donde parecía estar. A su alrededor, la fiesta continuó, o más bien fingió. Lady Helene se echó a reír demasiado brillante, sus perlas temblando con la tensión, mientras que el señor Castor Grimm, el abogado de la familia, se paró con un plato intacto en la mano, con los ojos corriendo hacia el corredor de ala oeste que había sido sellado desde la tragedia. El joven Leonard, recién regresado del extranjero, fue elegancia y equilibrio, demasiado preparado. La señorita Dreyer,
por un hombre que alguna vez lloró incontrolablemente ante la desaparición de su hermana. Había regresado sin previo aviso, sin invitación, y con el tipo de destacamento a medida que hablaba de reinvención, no de reconciliación. Saludó a su tío, el coronel Fenton, con perfecta cortesía, pero el hombre mayor respondió con solo el más pequeño de los asentimientos, los ojos fijos en el horizonte, como si algo exigiera más atención que la sangre. Incluso el personal, entrenado por mucho tiempo, se movió inquietamente, las miradas intercambiadas, los pasos más suaves, el té vertido un segundo demasiado lento, como si la casa misma les estuviera advirtiendo que no perturbaran lo que se había asentado en sus huesos. Evelyn Dreyer lo señaló todo, la forma en que la mirada de Leonard seguía moviéndose hacia la escalera, como si esperara que alguien descendiera, la forma en que Lady Helene agarraba su colgante cada vez que el nombre Marion pasaba a través de los labios susurrados, la forma en que el señor Green hacía una pausa antes de ingresar a cualquier habitación, como si no fuera seguro de si el pasado podría estar esperando por dentro. La fotografía había cambiado algo, tildó el equilibrio. Los secretos que habían sobrevivido 2 décadas en silencio comenzaban a tensarse contra las paredes, y la señorita Dreyer, que una vez había visto a una mujer desmayarse ante el simple sonido de un campanario de viento, sabía los signos de un dibujo de cuentas. Esto no era dolor, esto no era nostalgia, era algo mucho más profundo y mucho más peligroso. La maduración de la holgura al sol, yace los dientes cultivados, y una verdad durante mucho tiempo olvidada que se alza lentamente hacia la superficie, no para el perdón, sino para la revelación. Cuando se mencionó nuevamente el colgante de plata, casualmente, casi como una idea de último momento de la señora Whatcom, la esposa del vicario, cuya palabra susurrada tenía más peso que cualquier sermón, los dedos de Ivy Merrow se enroscaron instintivamente alrededor de la simple cadena en su cuello. Era un gesto fugaz, casi imperceptible, pero para alguien observador, como la señorita Lillian Haythorne, habría parecido los temblores más suaves. El colgante de Ivy estaba lejos de ser elaborado, su diseño modesto, incluso humilde, pero algo en su forma agitaba una corriente subterránea en sus ojos, un eco de algo enterrado en lo profundo, algo que nunca había permitido surgir. Sus dedos acariciaban el colgante como si fuera una reliquia, un recuerdo que no podía abrazar ni descartar. Era el tipo de gesto que hablaba de una historia no compartida, una que no se llevaba en la mente, sino en la médula de sus huesos, como si su cuerpo nunca hubiera olvidado una verdad perdida por mucho tiempo. No hay preguntas sobre la fotografía desde sus labios, ni ofreció el débil murmullo de preocupación que otros dieron tan fácilmente. Ella permaneció en silencio, aún así, como si hubiera esperado que el veredicto cayera, uno ya conocido pero nunca hablado en voz alta. No era culpa que la señorita Haythorne viera en ella, pero la tristeza tranquila que proviene de mantener el dolor de otra persona en silencio durante demasiado tiempo. El silencio de Ivy, sin embargo, no fue inocente, estaba pesado con el peso de los secretos que el tiempo se había usado a mero que espers. Mientras tanto, el señor Harland Dovey, el abogado de Dovey and Green, se condujo con una profesionalidad separada que parecía adaptarse a él, ni demasiado presente ni demasiado distante. Su manera, compuesta e ilegible, no regaló nada, pero la señorita Haythorne había aprendido a lo largo de los años que a menudo era el más reservado quien ocultaba las verdades más profundas. Sus ojos parpadeaban sobre la habitación, cuidadoso, calculando, pero siempre se remontaban a Marcus Vale, el ahijado del coronel que había regresado de la India después de una ausencia de años. No había sospecha en la mirada de Dovey, pero había algo más, un reconocimiento casi cansado, como si el hombre hubiera visto este drama desarrollarse antes demasiadas veces. La copa de Dovey,
colocada delicadamente sobre la mesa a su lado, permaneció intacta, pero la cuchara al lado estaba manchada con un débil rastro de cuajada de limón, poca pero reveladora. El detalle, aparentemente intrascendente, fue una grieta en su exterior cuidadosamente construido. Sugirió que Dovey estaba distraído, su mente lejos de las tranquilas bromas de la reunión, el tipo de distracción que a menudo acompaña a una mente ya preocupada por asuntos no resueltos. Su mirada parecía seguir a Marcus con un cansancio practicado, pero había un indicio de algo más, como si estuviera viendo a un actor familiar entregar sus líneas en una obra que había perdido su sorpresa. A medida que se profundizaba la noche, la reunión parecía cambiar imperceptiblemente. Los intercambios educados de las bromas ahora estaban cargados de algo más pesado, algo tácito que parecía pulsar debajo de cada palabra. Evelyn Hartwell, la artista de retratos recién llegada bajo el pretexto de inmortalizar la grandeza histórica del salón, se movió a través de la reunión con una facilidad que golpeó a la señorita Haythorne como antinatural, como si se midiera cada paso, calculado. Su risa, aunque ligera, estaba atenuada con un borde que lo hacía sentir como un velo por algo más oscuro. Hizo preguntas sobre la finca, la historia familiar, la carrera militar del coronel, pero la señorita Haythorne sabía que la verdadera pregunta en su mente era algo completamente diferente. ¿Qué podría extraerse de estas personas, estas vidas? La atención de Evelyn volvía constantemente a Ivy, pero no en la forma en que uno admira la belleza. No, fue la mirada de alguien que había visto suficientes historias para reconocer cuando uno estaba listo para contar. Cuando Ivy se deslizó para pararse junto a la ventana, el enfoque de la señorita Hartwell cambió a Marcus, su enfoque informal pero deliberado. Había algo sobre la forma en que le hablaba, algo demasiado practicado, demasiado ensayado. La señorita Haythorne, observando el intercambio con una intensidad tranquila, no podía sacudir la sensación de que Evelyn no estaba interesada en el hombre, sino en las sombras que él proyectaba, sombras que lo habían seguido de regreso a esta casa, sombras que nadie podía escapar. Fue cuando la señorita Hartwell, absorbida en su trabajo, comenzó a pintar el retrato de Marcus que algo peculiar llamó la atención de la señorita Haythorne. El pincel del artista, que había estado barriendo en golpes amplios y seguros, parecía vacilar cuando se acercaba a los ojos de Marcus. Lo que una vez había sido brillante y audaz comenzó a oscurecerse, como si una sombra fuera lanzada sobre el tema. No fue solo la luz de las lámparas parpadeantes lo que hizo el cambio, fue como si el retrato en sí fuera influenciado por algo mucho más antiguo, algo táctil. La habitación estaba llena de la presión de las cosas sin decir, y la señorita Haythorne la sintió en sus huesos. El relicario ya no era una mera curiosidad, se había convertido en un catalizador, revolviendo viejos recuerdos enterrados en el suelo de la aldea. El nombre Eliza Carradine apareció nuevamente, pero ahora se habló menos como un rumor y más como un recuerdo inquietante, pasando entre los labios con la reverencia que uno podría permitirle a una historia trágica. Eliza había sido camarera en Eastwick Hall hace años, una joven llena de vida, cuyo cabello dorado había capturado el sol como la seda de maíz y cuya risa se decía mucho después de que ella saliera de una habitación. Ella había desaparecido de repente, sin explicación. Algunos afirmaron que la habían enviado a otra posición, pero las historias más persistentes hablaban de un niño, de susurros en la noche de la noche, y una confrontación escuchada entre el coronel y su esposa, una confrontación que terminó en silencio. Nadie había visto a Eliza nuevamente, y no había dejado nota, ni rastro ni cierre. Cuando el pueblo comenzó lentamente a armar los fragmentos de esa desaparición de hace mucho tiempo, estaba claro que Eastwick Hall no había olvidado a Eliza Carradine, simplemente había esperado el momento correcto, los extraños correctos, para forzar la verdad a la abierta, y en ese momento,
La señorita Aizorne se dio cuenta de que lo que alguna vez había sido un misterio del pasado ahora era una tensión viva y respirada, envuelta en cada conversación educada, cada mirada intercambiada y cada puerta dejada ligeramente entreabierta. La pregunta que había sido enterrada en silencio durante tanto tiempo ahora se cernía como una sombra entre las paredes, entre los invitados, entre el tío y su ahijado, por ser descubierto, sin importar cuán duro intentaran ignorarlo. Las despedidas, en su tranquila ausencia, a menudo se entrelazaban en una historia de advertencia, pero no para el coronel Eastwick, cuyo silencio se convirtió en la respuesta más fuerte de todos. No confirmó ni negó los susurros, permitiendo que la aldea se desvíe lentamente en sus propios supuestos, donde la verdad fue enterrada sellada bajo capas de silencio, pero con el relicario desenterrado y los recuerdos largos que se agitaban una vez más, los aldeanos comenzaron a recordar, el tipo de recuerdo que no estaba exento de peligro. Como la señorita Marple era muy consciente, la memoria cuando estaba perturbada, podría ser algo peligroso, especialmente cuando comenzó a empujar las delgadas paredes de la sociedad educada. Fue por lo que parecía un mero accidente que la señorita Marple se encontró sentada en el Rose Arbor esa noche. Ella afirmó que el aire nocturno la ayudaba a dormir, aunque cualquiera que la conociera bien entendía que su descanso rara vez era la verdadera intención. A través del susurro velo de Ivy, vio la figura de Iris Tolbert pequeña, deliberada y completamente sola. La joven se paró en el borde del jardín, su postura en tensión mientras sostenía un trozo de papel doblado en una mano, su otra pareja. La llama parpadeó y se balanceó antes de que se encendiera, una luz breve y temblorosa antes de que la letra se acurrucara hacia adentro como un pétalo de flor moribundo, sus secretos convirtiéndose en cenizas. Iris observó cómo la última brasa se desvaneció, y luego con un movimiento rápido, presionó algo pequeño y plateado en su bolsillo, un relicario. La señorita Marple permaneció inmóvil, cada instinto diciéndole que este momento, aunque aparentemente mundano, tenía mucho más peso de lo que parecía. Las cartas habían sido quemadas antes en este pueblo por dolor, por amor, pero sobre todo por la verdad. La señorita Marple sabía la importancia de tales actos, era la verdad que no se podía permitir. El descubrimiento llegó a la mañana siguiente, no de la ronda habitual de chismes de la aldea, sino del jardinero, el viejo señor Ferris, que no tenía interés en el espectáculo que se había desarrollado en el césped del croquet del día anterior. Un hombre de rutinas estables, el señor Ferris se vio interrumpido solo cuando se encontró acercándose al cobertizo de croquet para recuperar las tijeras de mantenimiento de tierra, solo para ser confrontado por la figura fija de Sebastian Eastwick, extendida de forma no natural al lado del banco estrecho. Su chaqueta se torcía debajo de un hombro, y sus ojos, anchos y sin parpadear, miraban algo que ya no estaba allí. Ninguna sangre marcó la escena, pero había una quietud misteriosa, una finalidad en sus características que no necesitaban confirmación de médico. El mazo de croquet, el mismo desenterrado justo el día anterior, descansó a su lado, brillando como recién pulido, un signo inquietante de cuidado en medio del caos. La señorita Marple, al escuchar las noticias, no hizo nada más que bajar su taza de té, su mirada afilada, calculando ya reuniendo lo que otros podrían descartar como coincidencia. Las muertes repentinas rara vez llegaban sin previo aviso, pensó, siempre eran la culminación de una observación cuidadosa, de ver el juego sutil de la naturaleza humana, y este no fue diferente. La pregunta no era si Sebastian tenía enemigos, sino cuál había elegido este momento y esta herramienta para silenciarlo. El inspector Crawford, un hombre de sistemas, no se desvaneció por los misterios que se desarrollaban ante él. Llegó rápidamente, acompañado por un joven agente,
ansioso pero inexperto, cuya nota febril contrastaba con el enfoque metódico de Crawford. Conocido por su minuciosidad, Crawford prefería casos simples, donde las conexiones entre el motivo, el dinero y la oportunidad eran claras y sin nubosidad por la complejidad emocional. Habló primero con el jardinero, luego con el personal de la casa, y finalmente con los invitados, cada uno sujeto a sus penetrantes y deliberadas sospechas. La señorita Marple observó cómo Crawford cuestionaba al coronel Eastwick, cuyas respuestas eran tan recortadas y precisas como el ritmo de sus pasos, ofreciendo poco más allá del cansancio. Aunque Crawford no tenía ninguna razón para dudar de las circunstancias, un argumento que había ido demasiado lejos, o tal vez un robo resistido, la vista del mazo pulido parecía molestarlo. Demasiado limpio, murmuró repetidamente, casi como si la limpieza del mazo fuera un delito mayor que su uso en un asesinato. La señorita Marple, sentada cerca con su tejido de punto, no dijo nada, pero en su mente un hilo comenzó a desmoronarse, no a través de las pistas obvias, sino a través de lo que se había ocultado cuidadosamente, cosido en la tela de la escena. No pasó mucho tiempo antes de que el tema de la herencia llegara a la vanguardia. En pequeños pueblos como Sten-on-Selms, donde florecieron los chismes en ausencia de noticias formales, los testamentos eran mucho más que documentos legales, eran la moneda de los rumores, los medios por los cuales las fortunas y las vivas eran comerciadas. Era ampliamente sabido, aunque nunca confirmado abiertamente, que el coronel Eastwick no tenía hijos sobrevivientes. Su esposa, fallecida durante mucho tiempo, no había dejado heredero, y la gran finca, con sus extensas tierras y tesoros de una época pasada, se esperaba pasar a Sebastian, su único pariente vivo. Este conocimiento, que circulaba justo debajo de la superficie, lo hizo todo más probable. Es probable que un motivo oculto fuera enterrado bajo la reciente tragedia. Una muerte en la familia era una cosa, pero una muerte con tan intrincados lazos con la herencia era algo completamente diferente. Y cuando la señorita Marple observó el drama que se desarrollaba con una precisión tranquila, casi podía escuchar que los susurros comenzaron a formarse en las esquinas de la habitación. Cada pregunta, cada entrevista, fue un hilo atraído en una red cada vez más enredada. La verdad, como siempre, estaba escondida debajo de capas de decencia y propiedad, y tomaría una mente aguda, como la señorita Marple, desentrañarlo por completo. Mientras la señorita Marple se sentaba en silencio, los pensamientos que rodeaban la misteriosa muerte de Sebastián tejían en su mente como un hilo tirando de la tela de la tranquilidad del pueblo. Sus ojos afilados atraparon fragmentos de conversación, trozos de verdad escondidos debajo de la superficie de los intercambios educados. Recordó un comentario hecho por la señora Gibbons, la postmistress, hace semanas, sobre cómo los abogados habían comenzado a frecuentar el salón más que el lechero. Ahora, con el repentino regreso de Sebastián del extranjero, el momento parecía demasiado perfectamente orquestado para ser una mera coincidencia. Su regreso se había alineado con la prolongada enfermedad del coronel, y aunque el joven había recibido a todos con calidez, su atención ahora parecía más calculada, como si se ensayara una actuación que ya no podía terminar. Su trágico final, atado por un arma enterrada y descubierta hace mucho tiempo, sugirió un motivo más oscuro que la simple herencia. ¿Fue su muerte simplemente para preservar el reclamo de otra persona, o éste se había topado con una verdad demasiado peligrosa para mantener? Mientras la señorita Marple observaba a los invitados, sabía que la naturaleza humana a menudo se revelaba en los gestos más pequeños. Señaló la leve incomodidad en algunas caras, las expresiones de shock de todos, los atisbos de hastío. Había algo más debajo de la superficie, algo oculto, esperando ser descubierto. Una voz de hace 2 noches se hizo eco en su memoria,
llevando a través de los corredores de piedra, el tono tenso y casi alegre de Sebastián, seguido por la respuesta crujiente y desaprobadora del señor Gresham. Documentos viejos, había dicho, pero no con el desprendimiento frío de legalese. No, había una elección deliberada y cuidadosa de las palabras, documentos que uno preferiría no haber descubierto. La señorita Marple siempre había encontrado que el señor Gresham era el tipo de hombre que trataba secretos como tesoros sagrados, no por lealtad, sino por su obsesión por el orden. No le gustaban las sorpresas. Sebastián, por otro lado, había prosperado en ellas, disfrutando de la palanca de un hombre que sabía algo que no debía. Estaba claro ahora que Sebastián había descubierto algo mucho más peligroso que una ganancia financiera, era una revelación, algo mucho más oscuro. Con estos pensamientos pesando en su mente, la señorita Marple dio una caminata solitaria a lo largo del camino oriental detrás del pasillo, permitiendo que el aire frío agudizara sus sentidos. Allí, se cruzó con una de las criadas, que llevaba las pertenencias personales de Sebastián para su inspección. Entre ellas había un par de zapatos, los mismos que había usado el día anterior. Fueron estos zapatos los que llamaron la atención de la señorita Marple. Las suelas estaban cubiertas en lodo seco, no en el suelo ligero de los caminos del jardín, sino algo más oscuro, más pegajoso, más parecido al terreno pantanoso cerca del viejo huerto, un lugar rara vez visitado, ciertamente no uno asociado con las festividades del día. Sebastián había afirmado haber pasado la noche en el estudio, pero el lodo contó una historia diferente, una de una excursión solitaria lejos de los confines del pasillo. La mente de la señorita Marple se agudizó cuando recordaba sus años de experiencia, aprendió que a menudo los objetos revelaban más que las palabras. El barro, después de todo, no podía mentir, se aferró a su dueño, no dispuesto a borrarse. Más tarde ese día, Felicity Ambrose, siempre la ansiosa artista, le ofreció su bosquejo del cobertizo de croquet, dibujándolo con el mismo encanto que aplicó a todas sus creaciones. Por interés, dijo a la ligera, aunque sea más probable por su encanto que por su utilidad. La señorita Marple había asentido cortésmente, aceptando el gesto, pero su mirada se detuvo con un detalle: la puerta del cobertizo, que en el dibujo de Felicity se encontraba apartada, según el informe del jardinero y la confirmación del agente. La puerta había estado cerrada cuando se descubrió el cuerpo de Sebastián. ¿Por qué Felicity la había abierto a menos que la hubiera visto así antes? La señorita Marple no dijo nada, simplemente dobló el boceto y lo guardó en su cuaderno. Ella había aprendido que a veces, un dibujo aparentemente inocente podría revelar más verdades que las palabras que nunca, una verdad que el artista nunca había tenido la intención de exponer. A medida que pasaron los días, la aldea se obsesionó con la muerte de Sebastián, pero en medio de la creciente especulación, allí demoró otro recuerdo más antiguo, uno que había sido enterrado durante mucho tiempo, eclipsado por el paso del tiempo. El tranquilo resurgimiento del nombre de Clara Whitmore envió ondas a través del pueblo, un murmullo del pasado agitando en el presente como el desenterrado de una moneda antigua y empañada. Era extraño cómo el recuerdo de alguien, una vez olvidado, podía de repente reclamar su lugar en la conversación, como si hubiera esperado el permiso para ser recordado. Clara había trabajado como sirvienta en Eastwick Hall, una mujer cuya belleza a menudo había sido objeto de admiración y especulación. Había historias de sus caminatas nocturnas, sus disputas susurradas con el coronel y una desaparición que nadie podía explicar. Algunos dijeron que corrió a Londres, otros susurraron un destino más oscuro, la piedra de la vieja cantera, la sombra de un ahogamiento y el rumor tranquilo y casi insoportable de un niño que nadie reconocería. Durante años, su ausencia había sido descartada como una trivialidad, fácilmente olvidada, pero ahora, a raíz del reciente descubrimiento, el nombre de Clara había comenzado a aferrarse al aire una vez más,
como si la verdad hubiera estado esperando el momento adecuado para regresar. La señorita Marple, siempre vigilante, comenzó a notar cómo los recuerdos de los aldeanos de repente parecían desbloquearse, uno tras otro, como un viejo cofre abierto para revelar los tesoros olvidados. Sus pensamientos volvieron a Iris Talbert, una enfermera que una vez parecía tan periférica, su presencia nada más que un accesorio tranquilo en Eastwick Hall. Sin embargo, cuando la señorita Marple topó con los fragmentos de lo que había aprendido, comenzó a ver patrones que se formaban donde solo había habido vacío antes. Iris tenía conexiones con Eastwick Hall, conexiones que no eran tan inocentes como habían aparecido por primera vez. Había una mujer llamada Margaret Talbert, la madre de Iris, que había trabajado en el pasillo antes de su repentina partida. La señorita Marple, después de haber perfeccionado el arte de leer entre líneas, recordó un comentario de la esposa del tendero de la aldea, comparando a Iris con una niña llamada Maggie que una vez había vivido cerca de las cabañas de Washing House. Las piezas, una vez dispersas, ahora se ensamblaban lentamente en una imagen preocupante. Iris había pasado parte de su infancia cerca de Eastwick Hall, pero fueron las omisiones cuidadosas en su historia las que comenzaron a molestar a la señorita Marple. La forma en que Iris había evitado hablar de su pasado, la forma en que había reaccionado ante el relicario y la forma en que había destruido apresuradamente la carta, todas eran señales de una participación más profunda en una historia que prefería permanecer enterrada. Ya no era simplemente el misterio actual de la muerte de Sebastián lo que la señorita Marple buscaba desentrañar, era el regreso tranquilo de un pasado que parecía mucho más peligroso de lo que nadie había sospechado anteriormente. Los susurros del pueblo habían estado señalando algo más insidioso de lo que imaginó, y la señorita Marple, con el peso de su experiencia, sabía que la respuesta estaba oculta no solo en el presente, sino en los secretos de los que hace mucho tiempo se olvidaron. Fue mientras caminaba cerca del viejo, y sin usar ala de Eastwick Hall, que la atención de la señorita Marple fue captada por una vista inusual, una habitación cerrada ignorada durante mucho tiempo, donde las cortinas se habían dejado parcialmente abiertas. A través de la grieta, vislumbró lo que al principio pensó que era un espejo, pero tras una inspección más cercana, lo reconoció por lo que era un lienzo, un retrato de una mujer joven, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, cuyos ojos traicionaban una extraña mezcla de inocencia y desafío. Era Clara, de eso, la señorita Marple estaba segura, pero lo que la golpeó más profundamente que la semejanza, fue la colocación del retrato. No fue colgado entre los retratos familiares en el salón, ni entre las reliquias de los antepasados en el estudio. Estaba escondido en una esquina olvidada, velada de polvo, escondido deliberadamente, como si su propia existencia estuviera destinada a mantenerse de la vista. La gente no ocultó retratos de sirvientes a menos que alguna vez hubieran tenido un tipo diferente de reclamo en el lugar que habían ocupado. Y así, la pregunta colgaba en el aire como una promesa tácita. ¿Qué había sido Clara antes de desaparecer en las sombras de la historia? ¿Y qué había sabido que alguien había estado tan ansioso por enterrar? La señorita Marple sabía, en ese momento, que los hilos de este misterio estaban mucho más enredados de lo que nadie podría haber imaginado, y la verdad, cuando llegó, no solo revelaría los motivos detrás de la muerte de Sebastián, sino que desenterrarían los secretos más oscuros y oscurecidos de Eastwick Hall. El peso de la desaparición de Clara Whitmore se había establecido durante mucho tiempo en el pasado, pero ahora, con un relicario único y olvidado desenterrado, los susurros olvidados resurgieron, arrastrándose por el pueblo una vez más. Clara, que había trabajado como criada en Eastwick Hall, fue recordada con una extraña mezcla de admiración por su belleza y sospecha por su misteriosa naturaleza. Los rumores siempre habían girado sobre ella, vagabundeos nocturnos,
argumentos susurrados a puerta cerrada, y en última instancia, su ausencia repentina e inexplicable. Algunos dijeron que había huido con un músico viajero, otros susurraron un trágico ahogamiento, pero había historias más tranquilas, más silenciosas, más condenatorias, de un niño, un secreto demasiado delicado para ser nombrado y un escándalo que nadie se atrevió a hablar. Cuando la señorita Marple profundizó en el pasado, esos susurros comenzaron a enfrentarse a una nueva urgencia. Se reveló que la enfermera tranquila, Iris Talbert, cuya presencia siempre había parecido periférica, tenía una conexión con Clara que había hecho todo lo posible para enterrar. La esposa de la tienda de comestibles de la aldea, había mencionado al pasar cuánto Iris se parecía a una niña que una vez vivió cerca de las cabañas de lavado de la casa, una niña cuya madre había trabajado brevemente en Eastwick Hall antes de desaparecer en la oscuridad. Con el gentil sondeo de la señorita Marple, descubrió que Iris había pasado su infancia en un pueblo cercano, y que su madre había sido una criada en Eastwick Hall antes de que la enfermedad forzara una partida apresurada. Pero no fueron los hechos los que llamaron la atención de la señorita Marple, fue la omisión deliberada, la incomodidad de Iris con la mención de su pasado, su reacción inmediata al relicario, y su destrucción apresurada de una carta solo profundizó el misterio. Iris estaba conectada a la desaparecida Clara, pero la naturaleza de esa conexión seguía siendo difícil de alcanzar, ya sea por sangre, traición o algo mucho más oscuro. La señorita Marple aún no podía decir. El descubrimiento de un retrato oculto de Clara en una habitación olvidada en Eastwick Hall, solo alimentó el misterio. La pintura, descuidada y envuelta en polvo, representaba a Clara en su juventud, un sirviente entre la aristocracia, pero con un desafío en sus ojos que hablaba de algo más. El retrato había sido oculto, mantenido de la vista, como si fuera deliberadamente de la historia de la casa. La gente no ocultó retratos de sirvientes, la señorita Marple reflexionó, a menos que ese sirviente hubiera desempeñado un papel más importante, algo que se había oscurecido intencionalmente. Sus sospechas se confirmaron cuando, durante una visita a los archivos de la iglesia, se topó con un diario andrajoso, perteneciente a una criada que había servido en Eastwick Hall durante la época de Clara. Las entradas eran mundanas, llenas de detalles de rutina, pero se destacó un fragmento, un grito de desesperación de Rebecca Withers, que había escrito sobre los miedos de Clara, temores de alguien cercano a ella, alguien que mantuvo un silencio cruel, que amaba pero que también la detuvo. La identidad de la persona seguía siendo un misterio, pero el sentimiento era inconfundible. El miedo de Clara no había venido de un extraño, sino de dentro de su propio círculo, y la señorita Marple ahora podía ver la sombra de ese miedo que se extiende mucho más allá de una mera desaparición. Un descubrimiento adicional de una puerta de trampa secreta escondida debajo de un piso de piedra desmoronada del cobertizo desbloqueaba otra pista escalofriante. Con la asistencia reacia del jardinero, la señorita Marple descubrió una estrecha escalera que conducía a una cámara olvidada. El aire estaba lleno de descomposición, pero lo que le llamó la atención fue el zapato de un niño, olvidado hace mucho tiempo debajo de capas de polvo y heno, una reliquia de un tiempo y una persona borrada de la memoria. No había huesos, ni muerte, pero el silencio de la habitación hablaba mucho. ¿Para qué se había utilizado esta cámara? ¿Un escondite, un refugio o algo mucho más deliberado? La señorita Marple no dijo nada, pero mientras pasaba la mano por la piedra desgastada, podía sentir algo conmovedor, algo enterrado profundamente, algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Incluso el boceto de acuarela, aparentemente inocente de Felicity Ambrose, que representa el césped del croquet, se convirtió en parte del misterio, cuando la señorita Marple notó un detalle peculiar, la puerta de cobertizo, que en la interpretación de Felicity, se paró ligeramente apartada, arrojando una sombra sobre la hierba.
Era algo pequeño, pero las implicaciones fueron enormes. Según el jardinero, cuando el cuerpo de Sebastián había sido descubierto, la puerta del cobertizo había sido cerrada. La pintura de Felicity, al parecer, no era una representación simple de un momento pacífico, sino más bien una clave para una verdad más profunda y oscura. Cada capa de este misterio, desde el relicario olvidado hasta las cámaras ocultas y los rumores susurrados, comenzaba a tejer juntas un tapiz de secretos que nadie se había atrevido a enfrentar, hasta ahora. El tranquilo Eastwick Hall era pesado, opresivo como una respiración profunda detenida demasiado tiempo en los pulmones, esperando ser exhalada. La gran finca antigua, con sus muros de piedra revestidos de hiedra y jardines cubiertos de vegetación, parecía llevar consigo el peso de 100 historias no contadas, cada una más siniestra que la anterior. La señorita Marple había sabido durante mucho tiempo que en lugares como este, el silencio nunca fue inocente. Era un silencio empapado en secretos envuelto en el polvo de las cosas olvidadas. La muerte del joven Sebastián solo había servido para agitar las sombras, y cuanto más profundo se desarrolló el misterio, más claro se volvió eso algo, o alguien, estaba enterrado debajo de la superficie, esperando resurgir. Cada grieta en la piedra, cada ráfaga de viento, cada susurro sutil en la hierba, parecía hacer eco de la presencia persistente del pasado, y la señorita Marple, con su ojo tranquilo pero afilado, había aprendido hace mucho tiempo que esos susurros nunca estaban inactivos. En una mañana crujiente, envuelta en una niebla que se aferraba a la tierra como un recuerdo olvidado, la señorita Marple se encontró una vez más en el corazón de Eastwick Hall, lista para descubrir lo que la casa y sus habitantes se habían escondido durante tanto tiempo. Fue durante la investigación de esa mañana, cuando Felicity Ambrose, ansiosa por demostrar su valía más que una presencia ornamental, presentó su bosquejo de acuarela del césped del croquet al inspector Crawford. Con la modestia teatral, Felicity explicó que había sido pintado antes del trágico descubrimiento del cuerpo de Sebastián. Para el observador casual, no era más que una representación inofensiva, aunque pintoresca, del césped, una escena pacífica, llena de los suaves trazos de un típico artista rural. Pero para la señorita Marple, habló mucho. En la pintura, la puerta del cobertizo estaba ligeramente aparente, lanzando una delgada sombra sobre la hierba. Ese detalle, pequeño y aparentemente insignificante, inmediatamente llamó la atención de la señorita Marple. Según todos los informes, la puerta se había encontrado cerrada cuando se descubrió el cuerpo. ¿Era esta una elección artística inocente, o Felicity, tal vez sin saberlo, fue testigo de algo antes que nadie? ¿Por qué había elegido representarlo de esta manera? Podría ser un reflejo de algo que había visto, o escuchado, antes de que ocurriera la tragedia. La señorita Marple no hizo estas preguntas en voz alta, las escondió en silencio en su mente, sabiendo muy bien que la respuesta se revelaría cuando fuera el momento adecuado. Si bien la pintura de Felicity parecía tener pistas, era el señor Ferris, el jardinero silente, cuyo comentario informal finalmente cambiaría todo el curso de la investigación. Conocido por su brusco exterior y disgusto por el drama, Ferris había hablado poco desde la muerte de Sebastián. Sin embargo, durante una conversación informal sobre el estado de las dalias, dejó caer un extraño detalle. Mencionó escuchar sonidos extraños justo antes del amanecer, gritos y voces, 2 voces, para ser exactos. Aunque no podía distinguir lo que decían, había asumido que era simplemente el resultado de los jóvenes persistentes de las festividades de la noche anterior, o tal vez los zorros jugando con los trucos del viento. Lo había descartado, pensando nada en ello, pero ahora, con el cuerpo de Sebastián encontrado y la misteriosa puerta abierta del cobertizo, que agregaba una nueva capa de sospecha,
La señorita Marple sabía que la cuenta de Ferris no podía ser ignorada tan fácilmente. ¿Qué había escuchado realmente en las primeras horas de la mañana? ¿Y por qué lo había despedido tan rápido? ¿Podrían esas voces estar conectadas a la tragedia? La señorita Marple, gentil en su investigación, no lo presionó más, sabiendo que las personas a menudo dudaban en compartir cosas que pensaban que parecían triviales, pero en el fondo, ella sabía que en cada misterio, siempre había un susurro de la verdad, hundido, pero nunca completamente perdido. Pero fue Iris Tolbert, con su tranquila dignidad, y su palidez de alguien que había pasado demasiados años luchando con verdades ocultas, la que finalmente reveló la pieza del rompecabezas que cambiaría todo. Durante lo que parecía una caminata inocente, destinada a distraer de las nubes oscuras que colgaban sobre la finca, Iris habló de una carta, una que había llegado poco después de la muerte de su madre. Había sido enviada desde la oficina de un abogado en Ipswich, y su contenido, escrito en la delicada letra de su madre, había dejado a Iris sacudido. La carta hablaba de una niña perjudicada, de un niño criado en silencio, y de promesas hechas con miedo, promesas que se habían mantenido fuera de la culpa. Fue una confesión envuelta en tristeza, pero que Iris no había entendido completamente al principio. Su madre nunca había hablado de su tiempo en Eastwick Hall, y la idea de que su paternidad podría enredarse en la red del pasado de la mansión, era algo que Iris no podía aceptar. En un ataque de confusión y tal vez vergüenza, Iris había quemado la carta, convencido de que no era más que una extraña reliquia de una vida que nunca había conocido. Pero cuando el relicario, una vez que se pensó, se respetó, una reliquia del pasado que había sido descubierta con el mismo momento inquietante que la verdad misma, la señorita Marple entendió. Iris no había destruido la carta de malicia, la había destruido por miedo, miedo a la verdad que contenía. El relicario era la llave, un recordatorio tangible de que el pasado nunca se había ido, solo esperaba como una semilla inactiva, para el momento adecuado para brotar. La señorita Marple, siempre sabia en los caminos de la naturaleza humana, no castigó a Iris por sus acciones. No había necesidad. Lo que importaba ahora no era lo que había sido destruido, sino lo que quedaba en las cenizas. En este caso, lo que quedaba era una verdad que nunca había muerto completamente, simplemente había sido enterrada bajo capas de vergüenza y miedo. Y al igual que el relicario, esa verdad pronto se elevaría, lenta y deliberadamente, para revelar la red enredada de mentiras, promesas rotas y secretos que habían unido el destino de todos en Eastwick Hall. La investigación acababa de comenzar, pero ya la señorita Marple sabía que las respuestas estaban ahí fuera, por ahí, como los susurros del pasado, para ser escuchados una vez más, y cuando lo fueran, romperían el silencio para siempre. El estudio fue demasiado tranquilo, demasiado deliberadamente tranquilo. La señorita Eliza Marlowe, los ojos tan agudos como la primera helada del otoño, notó en el momento en que entró en el salón de dibujos de Eastmoor Manor. No es el silencio de la ausencia, sino de la ocultación. Algo, alguien, estaba allí. Su aliento viejo, los arreglos florales eran inmaculados, los muebles pulieron a un brillo obsesivo, y sin embargo fue lo más mínimo lo que llamó su atención: el aroma, suave y melancólico, de violetas prensadas. No es una fragancia moderna, no la dulzura artificial que usaban las mujeres jóvenes en las ciudades, sino el aroma digno y descolorido de otra era, un eco de alguien que una vez caminó por estos pasillos con un propósito tranquilo. Ese aroma había pertenecido a Eleanor Ascombe, una mujer presunta muerta hace 30 años, perdida entre las páginas de la tradición familiar, y el arrepentimiento susurró, y sin embargo aquí era, inconfundible. La señorita Marlowe no habló, no cuestionó, absorbida. Sobre la mesa se encontraba un vial de vidrio, sin etiqueta, pero conocido como un recuerdo embotellado, dejado para perseguir. ¿Qué querría alguien como el mayor Halbrook con ese aroma?
Vanidad, tal vez, pero no, era memoria, cruda y no resuelta. El aroma, después de todo, era el más leal de las traiciones, se aferró a la verdad más que las palabras atrevidas. A la mañana siguiente, el inspector Dalton recibió un sobre anónimo que se deslizó debajo de la puerta de su habitación en el gris Pigeon Inn, sin firmar, mecanografiado, la tinta manchada de letras como si las llaves recordaran cada palabra. Nunca fue sobre el asesinato, siempre se trataba de la deuda, sin amenazas, sin nombres, solo inevitabilidad. Le inquietó más que la sangre. La frase también perturbó a la señorita Marlowe. Una deuda, no un rencor, recordó el diario de Eleanor, encontrado hace semanas en la pared del sótano, las páginas quebradizas y la tinta desvanecida, pero los pensamientos intactos, el partido de croquet, el tronco escondido debajo del cobertizo del jardinero, la carta no entregada, fechada la noche que Eleanor desapareció. No era ira lo que había llevado al asesinato, era el deber, una promesa hecha en secreto, a alguien, mucho tiempo atrás, y ahora se mantenía a través de la violencia. El juego había terminado hace años, pero este era el cálculo. Mientras Dalton expandía su investigación, los pasos mapeando el rocío, el parpadeo sincronizado de la linterna a través de persianas rotas, Miss Marlowe permaneció quieta, como si escuchara el pasado por sí mismo. Ella solicitó a todos los invitados reunirse en el solarium, no con drama, sino con la gravedad tranquila del ojo de una tormenta. Allí, la luz del sol atrapada a través de vidrieras, lanzando halos donde no se ganó ninguno. Lord Whitcomb se sentó con duda al lado del piano, su mirada fija en las teclas de marfil. Helen Dorsey flotó por la ventana, los dedos temblando cerca de las cortinas de terciopelo. Marcus Kane evitó cada mirada. La señorita Marlowe, finalmente de pie, comenzó no con acusación, sino con revelación. Eleanor no había huido, había sido borrada, enviada bajo el pretexto del escándalo, para ocultar una disputa de herencia que había convertido a hermano contra hermano. El asesinato del joven Desmond no fue un momento de pasión, sino el golpe final en un libro de silencios de décadas de edad. El aroma, el diario, la crisis crujiente detrás de la bodega, cada uno era una muñeca de pan de un fantasma que se negaba a ser olvidado. Y ahora, con una calma que se enfrió más que cualquier grito, la señorita Marlowe reveló lo que solo los muertos habían sabido. El asesino no había actuado solo, y el movimiento final de este juego olvidado que hacía mucho tiempo todavía se estaba jugando debajo de sus propios pies. Había un silencio en el salón, no del tipo que desciende cortésmente después del discurso, sino que se filtra como una niebla a través de la vieja piedra, gruesa con el peso de las cosas sin decir, y las verdades enterradas durante mucho tiempo. Cuando Evelyn Harwood, la mujer, despidió tanto como una reliquia inofensiva con su sonrisa tranquila y hábito de tejer durante las confesiones, levantó lentamente, su mano cepillando el velur de la vela. Ella no aclaró su garganta, no exigió atención, simplemente habló, y el efecto fue instantáneo. Cada respiración se calmó, como si el aire en sí se detuviera para escuchar. Esta casa, comenzó, con voz tranquila como el agua quieta antes de la caída, no ha sido perseguida por los fantasmas, sino por las omisiones, los nombres nunca hablados, los rostros borrados de las fotografías y las letras quemadas antes de que los ojos puedan traicionarlos. Se volvió hacia el fuego, aunque sus palabras estaban destinadas a cada alma sentada allí, antes del escándalo, antes del fuego, antes de que Nathaniel Stein Alwyn fuera encontrado con la cara sumergida bajo la superficie cubierta de lirios del estanque de jardín, había una mujer, se llamaba Eliza Berral, no era una invitada, no era una sirviente, era parte de esta casa, de su sangre, de su vergüenza.
Su voz no vacilaba cuando los jadeos se le sonaban como hojas muertas por la habitación. Algunos ojos se redujeron de incredulidad, otros se agrandaron en memoria repentina, pero aún nadie se atrevió a hablar. Ella llevó a un niño, continuó Evelyn, no en escándalo, sino en silencio. Ese niño fue tomado, no perdido. Se movió por los continentes, criado en medias, solo para devolver a un hombre con preguntas que nadie quería responder. Nathaniel. Su mirada se movió entonces, lenta y deliberada, aterrizando en cada persona como si volviera las páginas de un diario olvidado hace mucho tiempo. No vino a reclamar riquezas ni reconciliar las líneas de sangre, vino por reconocimiento, y en el momento en que pisó esta tierra, las mentiras que alimentaron esta finca comenzaron a pudrirse. Siguió un silencio más profundo que cualquier sermón, no de reverencia sino de temor. Él encontró el libro mayor, dijo, inteligentemente oculto con el disfraz de un libro de visitas, sus entradas codificadas que rastrean no solo el engaño financiero, sino los nombres de los pagados para olvidar. Lo llevó al West Garden esa noche, no a morir, sino para exigir la verdad. Su voz agudizó como un bisturí, y por ese error, fue silenciado. Aquí, la voz de Evelyn se suavizó, pero sus bordes cortaron más nítidos que nunca. Tampoco la señora Lancry, quien luego alimentó el fuego con páginas desgarradas y la vieja culpa. Era Pelin, nuestro buen doctor, el que había cosido las heridas de esta familia con susurros y morfina, que sabía que si el linaje de Nathaniel fuera confirmado, la base de su privilegio colapsaría. El doctor Pelin no se movió, un golpe preciso al templo, frío, eficiente, como cirugía. Luego arrastró el cuerpo al estanque y dejó que el agua llevara el peso del acto, y podría haberse salido con la suya, si los lirios no se hicieran más gruesos ese año, que Evelyn no había notado el corte detrás de la oreja, enmascarado mal por un forense demasiado rápido para concluir. El silencio que siguió ya no fue el silencio, fue la revelación, desplegándose en la quiebra aturdida, triunfante pero cansado, porque decir la verdad no era la victoria. Comenzó con el susurro silenciado de papel envejecido, del tipo que lleva el aliento frágil de los años olvidados, y fue este sonido delicado, como un exhalado fantasma, que atrajo a Imogen Valle al caché oculto detrás del falso trasero del escritorio de caoba del almirante. El paquete estaba bien empacado, sus bordes rizados y amarillentos, atados con una cinta deshilachada que una vez había sido marfil, ahora manchada por el tiempo. Estas eran cartas, no meras correspondencias, sino confesiones cosidas en tinta, escritas por Lillian Amesbury, un nombre rara vez hablado en voz alta en Blackmere Hall, una mujer cuya presencia no permanecía en retratos, sino en ausencias. Al principio, sus palabras cantaron con la ligereza del amor, de la posibilidad, pero gradualmente se volvieron frágiles, en capas de anhelo, traición y una especie de silencio doloroso, que sólo aquellos que negaron su verdad podían entender. Insinuaron, aunque nunca nombrados, un niño, concebido en secreto, enterrado bajo el servicio, y susurraron promesas hechas en las esquinas de la luz de las velas y roto debajo de los candelabros. Imogen había regresado no para la herencia ni el cierre sentimental, sino para la reparación, para el apalancamiento tallado en hueso y sangre. Su confrontación con el almirante Halbert no había sido ruidosa, había sido quirúrgica, llena de la tranquila devastación de una mujer armada con conocimiento lo suficientemente peligroso como para derribar la base de un legado construido sobre la omisión. No había amenazas abiertas, solo la suave y aterradora sugerencia de que la verdad, una vez liberada, no podía ser convencida nuevamente al silencio. Una carta presentada de forma anónima a los registros del condado, un nombre susurrado en el oído de un ex jefe de academia, una fotografía enviada por correo al club naval con una pregunta garabateada debajo de ella.
Pero lo que Imogen subestimó no era la fragilidad de su tío, era la fuerza de la lealtad en aquellos que habían enredado hace mucho tiempo sus identidades en las mentiras que ayudaron a mantener. No fue el almirante Halbert quien arremetió esa noche, sino la señorita Audley, la ama de llaves cuyos pasos conocían cada tabla que crujía, que alguna vez se había trenzado el cabello de Lillian antes de que caminara junto al lago y que desde entonces se había convertido en guardiana y carcelera de su memoria. Había visto a Imogen con un temor creciente interpretando su presencia no como reclamo sino como un presagio de ruina. La confrontación en el conservatorio fue breve pero eléctrica. La risa de Imogen no burlona sino segura provocó algo profundo y volátil. El montaje del telescopio de latón, un símbolo de las glorias pasadas del almirante, no fue incautado con odio, sino con pánico, y el ataque que siguió fue tanto instintivo como irreversible. La sangre había sido limpiada, el arma pulida, pero el brillo de la culpa reciente nunca se opila tan rápido como el latón. El cuerpo fue reubicado, cuidadosamente organizado en la casa de botes con linternas de tormenta esparcidas para implicar un trágico paso en falso, mientras que la señorita Audley se compuso con la precisión mecánica de una mujer que había ordenado más que polvo en su tiempo. Durante 2 días, la casa contuvo el aliento. Era la señorita Marwick, visitando desde la costa, retirada de una vida de enseñanza pero aún muy observadora, quien notó los detalles que nadie más lo haría: una huella húmeda en un piso seco, una taza faltante del servicio de invernadero, el aroma del aceite de limón fresco sobre metal antiguo, y el bloqueo inusual del corredor oeste, que siempre había permanecido abierto para la ventilación. Ella no dijo nada al principio, ella observó, y cuando llegó el inspector, no era evidencia forense lo que aflojaba el nudo, era el motivo, pesado y podrido debajo de décadas de dolor. Cuando la señorita Marwick se acercó a la señorita Audley, no fue con confrontación, sino con compasión del tipo que rompe las defensas construidas por el orgullo quebradizo, y en la quietud tranquila del salón, la señorita Audley se rompió, no con sollozos, sino con el suspiro de una mujer que había llevado el peso del secreto de otro durante demasiado tiempo. Ella no había pretendido la muerte, tenía la intención de protección, preservación, congelación del tiempo antes de que todo lo que sabía fuera hecho, pero como dijo la señorita Marwick más tarde, con la triste gracia que la caracterizaba, los secretos no se quedan callados porque los amemos decaen, y cuando están enterrados demasiado profundamente se pudren las manos que los enterraron. A medida que la confesión se asentaba en la habitación, no como un trueno, sino como el anochecer lentamente, Blackmore Hall exhaló. El silencio que siguió no era de luto, sino de alivio. Y por primera vez en muchos años, la casa ya no se sintió atormentada por lo que no se dijo, sino que se abrió, de manera cautelosa, a lo que finalmente podría reconocerse. Era el menor rastro de cenizas debajo del hogar de la biblioteca, tan leve que podría haber sido descartado como el residuo del tiempo, lo que arrojó sospechas en Evelyn Harrow, un observador tranquilo con un recuerdo no entrenado en eventos, sino en sus ausencias. Greyston Manor siempre había sido una casa de mentiras bien guardadas y hermosos silencios, pero Evelyn no había regresado por sentimiento, ni por curiosidad, sino porque su hermana había muerto aquí hace 20 años, y nadie había preguntado por qué. El fuego no se había encendido en días, sin embargo las cenizas estaban frescas, perturbadas, y en su borde, algo metálico, la esquina derretida de un relicario plateado, idéntico al que su hermana Clara solía usar. Ese descubrimiento desentrañó el velo, hilo por hilo, a través de pasillos donde el polvo se había asentado demasiado uniformemente y los retratos colgaban un poco fuera del centro, como si la casa en sí estuviera tratando demasiado de permanecer compuesta.
En la guardería abandonada del ala este, un espejo tenía huellas dactilares demasiado pequeñas para cualquiera del personal, y dentro del marco agrietado detrás de él, Evelyn encontró una página desgarrada del diario de un niño, cegada de miedo, mencionando a un hombre con guantes y el jardín cerrado que no se usaba. Ese cobertizo, cubierto y tragado por Ivy, arrojó sus secretos de mala gana. En el interior, debajo de las tablas que crujían no desde la edad, sino de la manipulación, yacía un compartimento, una vez sellado, ahora roto. El débil olor de descomposición reemplazado por algo más extraño, aceite de lavanda, una vez el aroma característico de Clara, ahora desvanecido en la podredumbre, y allí, descansando sobre un chal doblado, había el dibujo de un niño, 3 figuras, una mujer, una niña, y un hombre sin cara. Evelyn no dijo nada, todavía no, en cambio, ella observó, y fue al observar que la verdad se reveló, no en la confesión sino en el miedo. Harold Greyston, el patriarca viudo, siempre había sido compuesto zapatos pulidos, sonrisas cuidadosas, pero cuando vio el dibujo en su mano, la sangre se agotó de su rostro de una manera que no podía fingir. Esa noche, Evelyn colocó el dibujo en la mesa de comedor, iluminado solo por la luz de las velas, y simplemente esperó. No era una confrontación lo que buscaba, era exposición. Lentamente, bajo el peso del silencio, Harold habló, no con remordimiento, sino con cálculo. Clara había amenazado con revelar la verdad, no solo sobre el niño, sino sobre la fortuna de la familia, no en el legado, sino en el chantaje y la traición. Habían discutido en el huerto, ella se había resbalado, o eso se dijo a sí mismo. El jardinero, leal y medio ciego, había ayudado a enterrar el cuerpo debajo de los árboles lilas, donde los pétalos caían cada primavera como perdón. El niño, su hijo, fue enviado, criado por un primo en Francia, su linaje borrado. Nadie la habría creído de todos modos, dijo Harold, pero Evelyn lo hizo, y también el inspector, convocado por una carta enviada antes de reavivar el incendio, antes de colocar el relicario donde se podía encontrar. Cuando las esposas se cerraron, Harold no se resistió, Evelyn no habló, su justicia nunca estuvo en retribución, estaba en el desenterrado, en el toque de la luz de alquiler sobre lo que se había mantenido en la sombra, y cuando el amanecer se rompió sobre Greyston Manor, el aroma de lavanda regresó, no con tristeza, sino como la memoria, finalmente reconocida. El pueblo de Dunmerre Hollow nunca durmió realmente, solo cambiaba su mirada a esquinas más tranquilas cuando el sol se sumergía, y la niebla rodaba de los páramos, cubriendo todo lo que tocaba con el silencio de secretos demasiado viejos para susurrar. En el borde de este paisaje silenciado se encontraba Windermere Grange, sus muros de piedra suavizados por la lluvia y el silencio, sus ventanas como ojos observadores. Dentro de esas paredes, debajo de la pátina del privilegio y la rutina, algo largo había comenzado a agitarse. La señorita Evelyn Thorne, una mujer conocida más por sus miradas fulminantes que por su calidez, se paró una vez más en el umbral del descubrimiento, no del tipo entintado en los titulares, sino del tipo que hizo que el aire en sí mismo se volviera más pesado. Comenzó con una pintura, modesta y fuera de lugar, encontrada detrás de una pared falsa en el ala este, una chica con ojos tristes que sostiene un relicario destenido. No era una obra de arte, sino un monumento, y las iniciales grabadas delicadamente en el marco, a punto de boco, importaban poco para cualquier persona, excepto Evelyn, que una vez había compartido una institución con una niña con ese nombre, una niña que había desaparecido sin informes ni búsqueda en el otoño de 1912 Boco. Desde ese momento, las sombras en Windermere comenzaron a cambiar. El polvo en el ático se había dejado sin ser perturbado durante décadas.
Sin embargo, alguien había movido recientemente los baúles cerca de la ventana del dormitorio. Antiguas revistas, escondidas debajo de un piso, no relataban el linaje familiar, sino la coerción, la crueldad y el lento borrado del desafío de una niña. En el centro de todo, en silencio inquebrantable, estaba Sir Alistair Devereux, patriarca muerto desde hacía mucho tiempo, cuya sonrisa aún se demoraba en el retrato y cuya influencia, Evelyn ahora veía, había llegado más allá de lo que su encanto había sugerido. Las entradas del diario contaban sobre un embarazo prohibido, los sollozos de medianoche amortiguados por Lino, y la legitimidad de un heredero conservada a costa de una vida. La niña no había desaparecido, ella había sido silenciada. La verdad no estaba en el descubrimiento, sino en el arreglo cómo se había colocado el pasado, como una cena que nadie se atrevió a molestar. Evelyn se enfrentó al actual maestro de la casa, Julian Devereux, nieto de Alistair, un hombre atrapado en el legado de la podredumbre disfrazada de reputación. No negó nada, solo miró la pintura que ella puso ante él. No queda nada para exhumar, dijo en voz baja. Solo lo que llevamos. Y Evelyn, cuya juventud había sido moldeada por la tranquila desaparición de su compañero, entendió el peso de las cosas tácitas. Ella no buscó justicia en el sentido legal, exigió que la pintura fuera colgada en el salón principal, un cálculo silencioso para todos los que fallecieron. Los aldeanos notaron el cambio en Winmere. El personal de Grange, una vez con los labios apretados, comenzó a hablar en tonos cautelosos, y los escolares dejaron de persistir por sus puertas. Incluso las aves parecían detener su vuelo al cruzar sus terrenos. Con el tiempo, la pintura se conoció no por su nombre, sino por la forma en que las personas se veían dos veces, se sentían dos veces, recordaban que las cosas no son propias. Evelyn nunca habló de lo que había descubierto nuevamente. Ella atendió su jardín, tomó su té y caminó por los caminos de Grange con pasos deliberados, como si cada piedra que cruzó respondiera a los que nunca pudieron. En Dunmer Hollow, ninguna campana se puso a los muertos cuyos nombres se habían fregado limpios, pero cada susurro que pasaba por los setos los llevaba hacia adelante de la misma manera. Sabía que algunas historias no terminan con un juicio o una lápida, permanecen donde el silencio era más fuerte, donde la memoria no se atreve a desvanecerse, y donde la justicia esquiva y sin invitación, todavía encuentra una manera de respirar. Mientras Twilight cubría la finca en un silencio oscuro, los corredores de la mansión de Elder Glen no resonaron con pasos, sino con el tipo de silencio que tuvo peso, como si las paredes hubieran dado testimonio de algo indescriptible. Los amas de casa se movieron con gracia deliberada, sus movimientos no corrieron ni se aflojaron, como si algún comando invisible les hubiera ordenado que honraran lo que no se podía expresar. Y en el pueblo de abajo, los ojos una vez curiosos ahora miraban lejos de la médula de Evelyn, no con indiferencia sino con una reverencia tranquila, como si sintiera que había atravesado algo oscuro y surgió no intacto, pero ininterrumpido. Nadie lo dijo, pero todo lo sintió. Ya no era solo la sobrina del archivero solitario. Ella era la guardiana de algo sagrado y sin resolver. El inspector Hargrave, siempre la imagen de la regulación y la rigidez, la pasó en el carril una mañana con un guiño mucho más profundo que el protocolo requerido, y cuando miró hacia atrás, no era sospecha en sus ojos, sino una especie de respeto reacio. El césped en Elder Glen, una vez que el corazón de los almuerzos de verano, las charlas de jardín y la risa pulida por la propiedad, recién cortada, sus aros de croquet son perfectamente alineados, pero el juego en sí permaneció intacto. Los mazos se encerraron en el cobertizo que ya no invitó. Nadie prohibió su juego, pero ni un alma alcanzó las bolas, ni siquiera los niños, como si el recuerdo de lo que se hubiera desplegado allí permaneciera en la hierba misma. El mazo que se había encontrado cerca del seterou,
madera pulida ahora opaca por sangre y dolor secas. Nunca regresó, y aunque otro set estaba listo, ninguna mano se movió para reclamarlos. Evelyn se sentó a menudo en el banco de hierro forjado al lado del helado, el que su tía había amado, y escuchaba, no con el canto de los pájaros o la brisa, sino para el silencio entre. La señorita Hawthorne, la bibliotecaria mayor, se unió a ella una vez y no dijo nada. No hablaron del libro mayor que reveló la mentira, o del gemelo descubierto debajo de la hiedra cerca del cobertizo del jardinero, o de la carta que Evelyn había quemado antes de entregar el sobre desgarrado. Algunas verdades, señorita Hawthorne, ya dijo, no se hablan en voz alta, se establecen en los huesos. La mansión, tan tiempo gobernada por el decoro y los hábitos heredados, parecía exhalar lentamente a medida que pasaban semanas. El reloj de la sala de dibujo marcaba un poco más suave, la puerta de la biblioteca crujió menos, y el aroma del aceite de lavanda ya no se aferraba a la barandilla de la escalera. Al final, no había sido un grito o un testigo que revelara el crimen, sino un patrón, sutil, tranquilo, como una canción recordada solo por las pausas entre sus notas. Era en estas ausencias que Evelyn había encontrado su camino, rastreando el camino no por donde caminaba la gente, sino donde dudaban. Y no era la venganza la que la había impulsado, pero el dolor de saber que su tía había muerto por mantener un secreto que nunca fue suyo para protegerse. En la última noche antes de que se fuera de Elderglen, Evelyn caminó sola por los caminos del jardín, más allá de las rosas que ahora florecen en la naturaleza, y se detuvo donde la sombra del reloj de sol cayó sobre la inscripción de piedra. El tiempo revela todas las cosas. Tocó su borde suavemente, como si esperara que pulsara debajo de sus dedos, y en ese momento, con los aros de croquet oxidados en silencio detrás de ella y el aroma del papel quemado persistente en la memoria, entendió no todos los juegos debían ganarse, algunos estaban destinados a ser sobrevividos. Se sentó inmóvil con la luz ámbar que se desvanece, los dedos envueltos libremente alrededor de una taza de té refrescante. Su contenido giraba suavemente con cada revuelo lento, como si el movimiento pudiera dar sentido a todo lo que se había desarrollado. No era justicia lo que estaba reflexionando, no del tipo ruidoso y final, sino algo más suave, más humano. En su tranquila reflexión, Marianne Roque se dio cuenta de que la mayoría de las personas no eran crueles por diseño, simplemente tenían miedo, debían ser vistos con demasiada claridad, de haberse importado demasiado profundamente, o de amar a alguien de una manera que el mundo no tenía palabras ni amabilidad, y así lo escondieron, lo cosieron debajo de capas de rutina y sonrisas, hasta que inevitablemente, la verdad encontró su grieta y se derramó. El jardín afuera, donde la primera floración de madre selva endulzaba el aire, no tenía señales de la tormenta que la había pasado a través de él, sin extremidades rotas, ni tierra quemada, solo una quietud que ya no estaba perseguida. No se habían realizado arrestos, no había grandes desenmascaramientos en la biblioteca con jadeos y acusaciones. En cambio, la historia había terminado con una carta deslizada en silencio sobre una mesa, una renuncia hablada en un susurro y una sola lágrima dejada sin derramarse en la esquina del ojo de alguien. Marianne había descubierto la verdad no a través de la confrontación, sino a través de los matices, un tartamudeo donde una vez hubo certeza, una herencia fuera de lugar, demasiado preciosa para quedarse atrás, un aroma familiar usado por una mujer que supuestamente nunca había conocido a la víctima. Esto nunca había sido solo una historia de asesinato, sino una excavación tranquila de dientes ocultos, de decisiones tomadas en las sombras y el precio que pagamos por proteger el pasado. Pidió a ella, y a nosotros, no a lo que la justicia exige, sino que la misericordia permite. Cuando el corazón está herido, el castigo cura o la comprensión redime. Cuando el capítulo final se cerró,
no con fanfarria, sino con la solemne gracia del lanzamiento. La pregunta persistió: si fueras Marianne, y la verdad se sentara temblando ante ti, envuelta en remordimiento, ¿la expondrías a la luz fría de la consecuencia, o dejarías que se deslice en silencio en la oscuridad, creyendo que tal vez algunas deudas se pagan en silencio? Cuéntanos, ¿qué habrías elegido? ¿Justicia o gracia? Nos encantaría escuchar tus pensamientos, porque tu voz agrega profundidad a cada misterio que desenterramos. Y si esta historia provocó algo en ti, algún eco de un recuerdo o una pregunta aún sin respuesta, considera suscribirte para más cuentos hilados en las sombras y cosidos con verdades sutiles. Comparte esto con un compañero amante de elegantes enigmas y thrillers tranquilos, porque los mejores misterios no solo se dicen, son compartidos, susurrados y recordados. Hasta que nos volvamos a encontrar, que tu té esté caliente, tus instintos más nítidos que nunca, y recuerda, si incluso las sonrisas más amables, los secretos a veces duermen, esperando solo la mirada adecuada para despertarlas.